Estamos muy contentas de poder participar y compartir nuestras experiencias de investigación, de docencia y de extensión en el área. Para nosotros es un tema prioritario. Así que bueno, empezamos la presentación, si les parece. El título es Comunicación, Género y Diversidad, Caminos hacia una publicidad no sexista. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos indagar cómo se pueden construir discursividades y políticas comunicacionales con otras inspiraciones y de otro modo. Vamos a partir de una definición de una artista plástica brasilera, afrodescendiente, que vive en el sur de Brasil, y este año se hizo una retrospectiva sobre su obra, y ella empieza su exposición, que este año estuvo presente en el Museo Iberico Camargo de Porto Alegre, de Rio Grande do Sur, donde tuvimos la oportunidad de estar, haciendo una discusión muy interesante sobre quién es ella, ¿no? A través del arte. Y nos dice, yo no quiero elegir una raza en función del color de mi piel, yo no quiero ser cortada o dividida en porciones, yo me acepto como una suma. Ella se planteaba como un cuadro que se puede repintar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la noción de quién es uno y quién es otro, de cómo construimos la mismidad de la otredad, cómo nos miramos a nosotros y miramos a nosotros. Si pensamos que siempre partimos desde un lugar de diferencia, donde uno sería lo cero y otro sería donde se llega, habría siempre una lógica dicotómica y no integrativa. Entonces, María Ligia nos trae esto a través del arte. Fíjense cómo las representaciones diversas, caricaturescas de su obra, nos plantean que hay una repetición que lo único que tiene de único que es la diversidad. Son las representaciones diversas, porque la humanidad en qué se basa, en lo único, somos seres únicos, ¿no? Y quizás en términos comunicacionales nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque hay la tendencia hacia la homogeneización. Entonces las obras de ellos nos abren la apertura para empezar a pensar en esta perspectiva. Claro, las dimensiones de la diversidad son múltiples y sabemos hoy en día que se pueden trabajar de diferentes modos, ¿no? Los procesos históricos, políticos, culturales, por sobre todo, nos hacen pensar en la dimensión de la diversidad del género, LGBTQ+, etcétera, sin dicotomías, la discapacidad, la accesibilidad como otra área de trabajo, por supuesto la diversidad étnico-cultural, religiosa, integrada, la etaria, el trabajo intergeneracional, que es de suma importancia, y bueno, la diversidad económica, que es un tema un poco más complejo, pero que se integra también como una dimensión a ser trabajada. En este sentido, nosotras metodológicamente, ¿qué nos preguntamos? Nos preguntamos sobre las condiciones de posibilidad de emergencia de nuevas discursividades y prácticas. ¿Quién nos trae esta pregunta? Foucault, ¿no? Un autor muy conocido, Jean Foucault, trabajaba de modo arqueológico, como ir trabajando en capas de conocimiento. ¿De dónde surgen estas nuevas posibilidades de construir políticas comunicacionales? Bueno, surgen de un montón de movimientos que son reales de la vida cotidiana. En Argentina tenemos, por supuesto, el Ni Una Menos en 2015 como un eje, ¿no?, de inflexión muy fuerte, aunque históricamente se trabajó, que marcó un antes y un después. Por supuesto, los derechos civiles van increyendo y hay resistencias, avances y retrocesos, pero fue un momento de quiebre. Y en Estados Unidos y a nivel de escala global, el Black Lives Matter y el Me Too son hitos que no podemos dejar de mencionar, momentos en los cuales la sociedad se impregna de esto nuevamente y pone en el eje y en el centro a la diversidad como un gran tema de integración y de equidad, y de horizonte de equidad. Esto nos lleva, como dice ahí la placa que les compartimos, a posicionar a la diversidad ¿en qué? En estas múltiples dimensiones como un nuevo parámetro de inclusión y de equidad, o sea, un camino hacia dónde ir. Y aquí les queremos compartir algunas preguntas que nosotras consideramos, es un equipo de investigación interdisciplinario con la Facultad de Ciencias Psicológicas y Ciencias Sociales, donde nos preguntamos, quisimos hacer una pequeña guía de preguntas para reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Y se las comparto. ¿Cuáles son los discursos reactivos ante una comunicación con énfasis en la diversidad? Porque lo reactivo también es algo interesante a ser estudiado. ¿Cómo evitamos los debates que son reduccionistas, ¿no?, sobre esto de la mismidad de la otredad? ¿Cómo construimos fuentes comunicacionales? Porque ahí está el gran fin de la cuestión. ¿Y cómo buscamos puntos de convergencia? Y destacamos nuestra condición humana, ¿no?, respetando las diferencias, pero igual entendiendo que el otro es un prójimo, aunque diverso.
Bueno, estas son algunas preguntas que queremos compartir para partir a la reflexión. Y ahora yo le voy a pasar la palabra a Romina, a mi colega, que ella va a hacer análisis de las publicidades. Nosotros tenemos una división, los años 50 y la actualidad, líneas de continuidad y de ruptura. Así que, Romy, adelante. Bueno, un poco la metodología que nosotras usamos tiene que ver con dos momentos históricos, ¿no? Los años 50, que tiene que ver con la posguerra, con la vuelta de la mujer a lo doméstico, y hay una autora, que yo les traje el libro, para que lean un poco de bibliografía, siempre viene un poquito bien, se llama Bellas para morir, se llama Esther Pineda, la investigadora, y ella habla que en este momento empieza también a haber un nuevo modelo de mujer, por empezar, en la belleza, que tiene que ver con la pinar. Por ejemplo, la mujer, ¿no? Con esta forma de reloj de arena, más allá también de la modelo flaca y esbelta. Entonces nos parecía importante, acá les trajimos algunas publicidades un poco vintage, de 1951, 1952. Lo que hicimos fue ir a la revista Para Ti, porque nos parecía que en ese momento los medios de comunicación se terminan de masificar. Es una publicación que tiene que ver con las mujeres y que está mirando, ¿no? Que la van a leer las mujeres en ese momento. Entonces, bueno, fuimos a buscar acá. Tenemos algunas marcas, las fuimos a buscar también ahora, que es Shell Face, ¿no? En los 90 también estuvo muy en boda. Acá vemos esta mujer, ¿no? Cómo se representa de esta manera casi estéticamente muy lánguida, pero también muy elegante, ¿no? Acá ya tenemos un varón, cosa que nos llamó la atención un poquito, ¿no? Esta cosa que le dicen que es adorable, con Luz. La tenemos a Gladys, que es una adolescente, con los labios rojos. Veíamos también esta posición de la cabeza, ¿no? Casi, digamos, como casi extasias, ¿no? Mirando siempre para arriba, y estas miradas siempre que nos llamaban la atención también, como mirando, no sé si por el futuro, pero ellas siempre están como, en ese momento, era la estética del momento, ¿no? La idea es esta, llevarnos a este momento. Bueno, y acá también tenemos otra que hasta ven acá cómo le hacen los pasos de cómo ponerse la crema. Bueno, hoy lo vemos en YouTube. Hoy vemos un TikTok en este momento. Bueno, teníamos la revista Para Ti. Por otro momento, hicimos un corte metodológico y vamos 70 años. O sea, nos venimos a la actualidad. Hicimos una selección nosotras que tiene que ver con algunas publicidades muy conocidas, digamos, podríamos elegido esta como cualquier otra, digamos, realmente, de hecho también era un problema ver cuál elegíamos y cuáles no, pero bueno, tratamos de hacer variado, fuimos a buscar los mismos productos, a veces hasta las mismas marcas que siguen estando en la actualidad. ¿Qué digo? Bueno, esta es una crema muy conocida, que básicamente acá se está, lo que dice es borrar el paso del tiempo, o sea, ¿no? Borrar las marcas de la edad. Esta mujer que es muy conocida, que es una modelo muy conocida también, ¿no? Casi sin edad, ¿no? Le podríamos decir, ¿qué edad tiene esta mujer? Casi que no sabe, o sea, podríamos decir ¿no? Una edad con la juventud eterna. Bueno, también acondicionadores de cabello, también como de los jóvenes, El mito de estereotipas, tal cual, decíamos, el mito de la juventud eterna. Trajimos esta porque nos parecía importante esto del concepto de el sensacional, el rojo para todas. Y acá vemos cómo, qué implica todas y qué implica la inclusión, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver que son mujeres jóvenes, en general hegemónicas, aunque sí hay diversidad étnica, ¿no? Vemos diferentes, pero bueno, ese es como y también, obviamente, delgadas, ¿no? Lo esbelto siempre ahí como en un primer plano. Bueno, entonces, decíamos, ¿qué diferencia hay entre la representación de los cuerpos de las mujeres en los años 50 y ahora? Lo que nos vamos a centrar ahora, aunque vamos a ver un montón de rupturas y sabemos que icónicamente, gráficamente ha habido un montón, históricamente ni hablar de cambios, sí, nosotros nos centramos en la fuerte continuidad, en los ideales inalcanzables de belleza que representa a estas mujeres, cada una en su momento social e histórico, ¿no? Vemos que son cuerpos etéreos, que son cuerpos jóvenes, esbeltos, siguen siendo cuerpos blancos, sobre todo los de los años 50, aunque hoy vemos más diversidad étnica. Son cuerpos cuasi plásticos, ¿no?
son homogéneos, o sea, lo heterogéneo y lo diferente, lo que decía María José antes, ¿no? Esto de buscar lo otro, lo diferente, no está tan representado y sobre todo son cuerpos inalcanzables. Bueno, como yo les contaba, esta autora que se llama Esther Pineda, que escribió, es muy reciente de este año, se llama Bellas para morir el libro, en el cual ella trabaja hace primero una historización de la belleza desde la antigüedad hasta el día de hoy. Eso es muy interesante en su primer capítulo, pero también da cuáles son los prejuicios y características que atraviesan las publicidades en productos de belleza, ¿no? Entonces, ella da algunas líneas que nos interesaba a nosotras pensar, ¿no? Primero, el ideal de cuerpo esbelto, ¿no? Como esto de que nos puede llevar a la gordofobia, ¿no? Esto de ser flacas, de no haber diversidad de cuerpos, de formas, sino de tender a la homogeneización. Por otro lado, también este ideal de la juventud eterna, lo que nos puede llevar a la gerontofobia, que tiene que ver con mostrar siempre mujeres jóvenes, deseables, y esto de borrar las marcas del tiempo, ¿no? Como que muchos de los productos veíamos que, sea, bueno, ¿cómo borrar las marcas de la vida? En realidad es las marcas que nos hicieron llegar hasta Dios, lo que nos da la vida y vivir como seres humanos. El racismo estético tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De las mujeres racializadas, que esta autora dice que, sin embargo, aunque hoy hay un tipo de discusión, sigue siendo la mujer blanca y occidental el punto cero, ¿no? El punto a donde llegar, y en la medida en que estas mujeres se incorporan, siempre están, ¿no? Cercanas a la belleza hegemónica. Y como ciertos rasgos, por ejemplo en Argentina podemos ver de los pueblos originarios, son borrados y casi no son mostrados en la industria de la belleza. Bueno, obviamente el ideal de belleza hegemónica que tiene que ver con todo lo que hablábamos y lo que nos lleva a presentar estos cuerpos irreales, inalcanzables, uniformes, de los cuales nos habla esta industria. Nosotras sabemos que estamos en un momento de inflexión. Digamos, esta es como la parte más dura que nos toca, digamos, contarles qué es lo que vemos, pero sí vemos marcas, vemos a la sociedad, vemos un montón de actores y actrices sociales, por decirlo de una manera, que están poniendo en cuestión estos estereotipos de belleza, pero vemos como que hay cierto tipo de continuidad en alguna parte de la industria y las publicidades, y sí hay inflexiones, hay momentos de cambio, en las redes sociales se ve esto sobre todo, no lo vimos tanto en publicidades en Sí, grandes medios masivos, pero formales y emblemáticas, pero sí lo vemos, digamos, está presente, pero nuestro planteo es que en este momento estamos viviendo las dos miradas, ¿no? De algo que surge nuevo, por un lado, pero también cuando la verdad es que cuando vamos a ver algunas publicidades, bueno, vemos los estereotipos y de qué manera están funcionando. sí, bueno, como decía Romina, acá ponemos algunos ejemplos de campañas publicitarias muy disruptivas, muy interesantes, que toman otra lógica, que por supuesto están atravesadas por esos procesos sociales y culturales de los que hablábamos antes, esos emergentes con mucha fuerza. Acá nombramos a la Roche-Posay con pieles verdaderas, que sí reconoce las marcas en el rostro y en el cuerpo como marcas positivas de haber vivido y tratamientos para trabajarlas, pero trabajarlas desde el punto de vista clínico, no solo estético. Bueno, a vos, mirame de nuevo, tenemos acá a Flor, que ya nos va a abundar al respecto, así que justo contamos con su presencia. Nombramos una Natura, Ser hombre para sentir, del Día del Padre, nos parece una campaña sumamente interesante, principalmente por el rol de lo doméstico, que es la segunda parte de nuestra investigación, que ya estamos, sí, diferentes masculinidades y formas de ejercicio de esos vínculos. DAF, rompiendo estereotipos, viene trabajando hace muchos años, nos parecía súper importante mencionarlo, y sin embargo estamos trabajando con la industria estética, belleza, pero acá tenemos a Celeste, que es de General Motors, que ahora va a hablar con nosotros, y bueno, ¿qué otras industrias como la automotriz, que siempre fue tan masculinizada, estereotípica y compleja en todo esto, aparte por lo que significa la conducción y la autonomía, etcétera, etcétera? Bueno, nos parece fantástico que ahora después nos cuente qué políticas y trabajos están haciendo. Pero para cerrar un poco esta apertura de diálogo, les traemos acá una obra magnánima de la cultura occidental, ¿no?
¿Qué es estas piedades? Fíjense qué interesante. Miguel Ángel Buonarroti, nada menos, ¿no? Bueno, o sea, estamos en el siglo XVI, y estas tres obras, una es la más clásica y conocida, La Piedad, que está vaticana, que la conocemos, la que está en el centro, cuyo trabajo es de una perfección extrema, cómo está esculpida, como, ¿no? De líneas rectas, definidas y demás. Este año 2022, en febrero, abrieron una muestra en Italia por primera vez uniendo las tres piedades griegas. ¿Por qué traigo esto acá? Porque es un modo de representación que incluye el paso del tiempo en la propia obra del artista. Fíjense, en la segunda piedad, una está de Castello Sforzesco, la otra está en Florencia, ya muestra otro tipo de representación, donde las líneas ya no son tan definidas. La última en particular, fíjense que es sintética en su forma de representación. Y esa fue encontrada, la tercera, cuando ya Miguel Ángel había fallecido, en su estudio, estaba escondida, era la representación de la vejez. Pero sin embargo, fíjense cómo esa mutación, esa transformación de representación estética del paso del tiempo y de lo único de eso, cómo la historia del arte nos trae este ejemplo y puede llegar a ser un horizonte de búsqueda de cómo hacer una, no solo publicidad, una representación y un modo de comunicación que incluya el paso de la vida. Y para cerrar, les traemos un par de preguntas. Es vicio de cientistas sociales. Cerramos con preguntas, pero bueno, es un modo de abrir, ¿no?, la reflexión. Se las comparto. ¿Podremos acaso buscar un discurso publicitario que se inspire en estas representaciones artísticas, ¿no?, de estas enseñanzas que nos trae el arte? Podremos entender que la diversidad es una representación de lo más verosímil de nuestra singularidad cambiante, ¿no? Porque es una singularidad cambiante, eso es interesante. Es lo mismo, es el río de Heráclito, es lo que está y lo que va cambiando permanentemente, el cambio como eje. Y podremos superar paulatinamente estos discursos y representaciones únicas que nos abran a una multiplicidad propia de la condición humana. ¿Por qué lo preguntamos? Porque todo esto tiene efectos en cuestiones reales. No nos olvidemos que los femicidios, por ejemplo, ¿no? Son parte extrema de lo que implican estas políticas comunicacionales. Entonces, con el horizonte de esa realidad tan drástica, quizás el arte nos inspire a pensar y actuar de otra manera. Así que les agradezco enormemente la convocatoria y es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias, María José Romina, la verdad, por esta apertura. Vamos haciendo el pase de manos, me parece, con el cable. Me parecía muy importante tu último mensaje, María José, también. ¿Cuál es el impacto, ¿no?, que tiene esta publicidad más allá, a lo mejor, de promocionar un producto, promocionar un servicio? Y a lo mejor un último zoom que te invito a hacer, tanto a vos como a Romina. Ustedes hicieron mucho hincapié en la interseccionalidad de alguna manera, ¿no? No solo cuando pensamos en comunicación no sexista, no solo pensamos en el rol de la mujer, cómo aparece la mujer, sino en que esta mujer tiene edades, en que esta mujer tiene etnia, en que esta mujer tiene distintos cuerpos, distintos tamaños. Entonces, quizás una última reflexión sobre este punto, si les parece, ya... Las diversidades corporales. Claro. Bueno, lo que nosotros nos preguntábamos fuertemente en el equipo de investigación es: ¿de dónde viene esta idea de que los cuerpos tienen que ser homogéneos y cuasi inhumanos? ¿De dónde proviene? Esto, ¿de dónde proviene profundamente, no? Entonces una colega nuestra, Ana María, que es psicóloga, Ana María, que paso la nombramos, que nos hizo un gran aporte, nos decía, bueno, Jung, que es un gran psicólogo, decía que en el inconsciente colectivo está presente toda la historia de la humanidad de alguna manera. Y que el mito de Sibila, que es un mito que planteaba que ella había hecho un pacto con los dioses para vivir eternamente, la juventud eterna. No obstante, se había olvidado de pactar ¿sobre qué? Sobre en realidad, no envejecer. Entonces, vivió eternamente, pero no era joven eternamente. Es muy interesante el mito, porque los mitos son fundantes, son reapropiados por la cultura de diferentes modos. Entonces, ¿qué implicaba? Vivía eternamente, pero envejecía, se iba disecando. O sea, es la imposibilidad. El mito nos está marcando la imposibilidad de no reconocer que las diversidades, como decía Romina, los cuerpos, las formaciones étnicas, culturales, religiosas y demás. Entonces,
volver a traer este mito y repensarlo, ¿no? Nos trae a colación que es imposible no incluir la diversidad. Así que no sé si responde. Por supuesto, para seguir pensando. Sí. Celeste, te cedemos mucho esta palabra. Vamos conmigo. Por favor.